Ya hemos visto en este canal diferentes técnicas como la meditación, el mindfulness, pero para mí siempre se llevará a la palma lo que es el yoga. Sin embargo, el yoga, como tenemos de concepto, es ir a una clase semanal, hacer posturas imposibles, sudar, pasarlo mal e irse a casa. Y como ya hablé en este vídeo que voy a dejar por aquí, por si no lo has visto, el yoga tradicional se compone de 8 pasos y realmente es una filosofía de vida. Quiero hacer este vídeo para ahondar un poquito más en cada paso, explicar qué son los pasos que se suelen dar y ejercicios prácticos o ejemplos de cómo se pueden aplicar en el día a día. Y empezamos con el primero de los pasos, son los yamas. Yama en sánscrito es restricción o control y se refiere a un conjunto de 5 principios éticos que guían cómo interactuamos con el mundo exterior. Es una especie de brújula moral para vivir en armonía con nuestro entorno y se compone de la Ahimsa, el Satya, el Asteya, el Brahmacharya y el Aparigraha. El Ahimsa significa la no violencia, el no hacer daño. Puede parecer que simplemente es no hacer daño físico, pero abarca muchísimo más. Significa no hacer daño a través de las acciones, las palabras, los pensamientos, las intenciones, tanto hacia los demás como hacia uno mismo. Y en el fondo es un compromiso activo con tener un estado más pacífico, con trabajar la compasión y la empatía. Y busca cultivar un estado de armonía interna y externa. ¿Cómo abarca la IMSA? Pues si se abarca desde un punto físico, pues el no lastimar a otros ni a uno mismo. Si es lo verbal, evitar palabras hirientes o críticas destructivas. En lo mental, dejar de lado pensamientos negativos como el odio, los juicios, la autocrítica severa. Y lo relacional, respetar a los demás seres vivos. Ejemplos prácticos en el día a día. Pues por ejemplo, si estás cansado, no puedes más físicamente, en vez de llevarte a un límite físico, pues hacer un ejercicio más suave, te das un paseo, en vez de seguir haciendo un ejercicio que sabes que te puede estar perjudicando físicamente. Y lógicamente lo físico, no agredir, no ejercer violencia física sobre otra persona. En lo verbal, cuando veas que, por ejemplo, una persona está en un modo agresivo y te está provocando, pues en vez de entrar en ese círculo de destrucción, pues respira profundamente y contestas con calma o simplemente evitas ese conflicto hasta gestionarlo desde un punto de vista no agresivo. En lo mental, si te equivocas en algo, pues en vez de pensar hago las cosas mal, qué torpe soy, desde luego que es que no valgo para nada, en fin, tener una especie de crítica absoluta a todo lo que uno puede hacer, decir, oye, pues está bien, estoy aprendiendo, soy humano, me puedo equivocar y tener una conversación mucho más sana. Y en lo relacional, pues no matar a un ser vivo que te puedas encontrar en casa. Si te ves una arañita, pues en vez de pegarle un zapatillazo, le tomas un papelito y la sacas afuera. Tenemos el segundo punto que es el satya, que significa veracidad o verdad en sánscrito, y es el compromiso de hablar y vivir y actuar alineado con la verdad. Satya implica ser honesto con uno mismo y con los demás, buscando siempre un equilibrio entre sinceridad y bondad. Es también un llamado a vivir de una manera auténtica, sin pretensiones ni engaños. Ejemplos, pues en lo verbal, pues hablar desde la verdad, evitando las mentiras o las exageraciones o las medias verdades. En lo personal, pues ser fiel a uno mismo y a los valores que tengamos. En lo mental, aceptar la realidad tal y como es, sin distorsionarla con lo que nos gustaría que fuese, o con ilusiones o autoengaños. Y en lo relacional, pues comunicarnos con claridad y honestidad, pero con empatía hacia los demás. Y ejemplos típicos, ¿no? Pues si un amigo nos pregunta, oye, ¿cómo estás? Si tienes un día de mierda, pues en vez de decir, oye, estoy genial, pues ser honesto y decir, pues mira, la verdad, hoy tengo un día regular, no estoy yo en mi mejor momento. En lo personal, si por ejemplo nos invita a una actividad social y no tenemos ni ganas de ir, pues en vez de ir por complacer a otra persona, decir, oye, pues mira, la verdad es que no puedo ir. O lo mental, si cometemos un error, en vez de comentar ahí, bueno, sí, tal, intentar defenderlo de 100 maneras, sabiendo que en el fondo no tenemos razón, pues, oye, decir, pues sí, me he equivocado, está bien, voy a aprender de esto. Y en lo relacional, pues, por ejemplo, un amigo nos pide un favor, pues si vemos que no vamos a hacer eso, porque es imposible, o no podemos, o no nos apetece, pues en vez de decirle sí, 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 y darle largas hasta el infinito, pues ser honesto y decir desde un principio, oye, lo siento, pero me temo que no te puedo ayudar esta vez. Y esta práctica, pues hay que tener en cuenta que la honestidad y la sinceridad no significa herir a la gente, no decir cosas sin ningún tipo de filtro,
porque se pueden decir las cosas de muchas formas y no es tanto lo que se dice, sino el cómo se dice, ¿vale? Y los beneficios, por ejemplo, del Satya, pues que nos libera de ese peso de no ser honestos y no ser reales, que fortalece la confianza en las relaciones porque vamos a ser más auténticos y sobre todo que nos va a ayudar a alinear nuestras acciones con nuestros pensamientos y nuestras palabras. Tenemos el tercer punto, que es el asteya. Asteya significa no robar en sánscrito. Y esto no es solo no robar algo físicamente, también incluye cosas intangibles, como no robar la energía, el tiempo, las ideas, el crédito de otras personas. Esto al final es un llamado a promover la integridad, el respeto y la confianza en que ya tenemos lo suficiente, evitando la envidia o el deseo de tomar lo que es de otros. ¿Qué dimensiones tiene la astella? Pues lo físico, no tomar prestado cosas que no son nuestras; en lo emocional o energético, no drenar la energía de otras personas monopolizando su tiempo y su atención; en lo mental, no apropiarnos de ideas o méritos ajenos; y en lo espiritual, confiar en nuestro propio camino sin codiciar la vida, logros o la felicidad de otras personas. Ejemplos prácticos. Imagínate que está en una reunión y que alguien tiene una idea brillante, pues en vez de hacernos nosotros con esa idea, porque sentimos que ha sido una idea cojonuda, pues decimos, pues mira, pues como dijo tal persona, me parece muy buena idea y tal y cual, y darle crédito a esa persona. O si llamamos por teléfono a un amigo y nos dice, oye, estoy súper ocupado, tengo 5 minutos, dime, y tú te pegas 1 hora hablando por teléfono, le estás robando energía y tiempo a esa persona que ya de antemano te dijo que no podía. Y a lo mejor pues no te está cortando porque por educación no lo está haciendo, ¿no? Y uno tiene que tomar esa responsabilidad de decir, oye, voy a respetar a esta persona. Así que al final, pues bueno, son acciones de respeto hacia uno mismo y hacia otras personas para no robar nada que no nos pertenezca. El brahmacharya, pues bueno, esta interpretación, porque el sánscrito es la conducta hacia lo divino, o una moderación. Tradicionalmente se ha asociado con el celibato, puesto que se decía que no se debía malgastar la energía. Y claro, la energía vital más potente que tenemos viene de la energía sexual. Entonces, por eso ese celibato es como no voy a derrochar energía sexual, puesto que es una energía vital que no quiero que se pierda, ¿no? Sin embargo, en un sentido más amplio y más moderno, pues se entiende como el uso consciente y equilibrado de la energía, ya sea en el sexo, en la comida, en el trabajo o en las distracciones del día a día. Nos invita a canalizar la energía hacia propósitos elevados, es decir, no es tanto reprimir la energía, sino redirigirla hacia una intención. Por ejemplo, lo físico, pues moderar los impulsos para mantener un cuerpo saludable y equilibrado. En lo mental, evitar obsesiones o pensamientos que drenen el enfoque. En lo emocional, no agotarnos en relaciones o actividades que nos desvíen de nuestras metas. Y en lo espiritual, pues usar la energía para cultivar claridad. Ejemplos prácticos. Físico, imagínate que tiendes a tomar muchísimas chucherías o dulces. Limitar ese impulso y hacerlo de una forma consciente para no excedernos. O en lo mental, si cada vez que tenemos un segundo tomamos el móvil y nos pegamos 1 hora, 2 horas viendo vídeos en TikTok o Instagram, pues no derrochar esa energía y esa atención, sino que limitamos el uso a unos 20 minutos al día y el resto del tiempo lo hacemos para cosas inspiradoras o que realmente nos aporten algo más, como puede ser leer un libro, escribir, trabajar en un proyecto personal y cosas que tengan una finalidad mayor. En lo emocional, estamos en una discusión, pues en vez de gritar, gastar energía, insistir y tal, pues reflexionar y responder con calma más tarde. Y en lo relacional, pues priorizar la conexión emocional y el respeto mutuo en la relación o en el vínculo sobre el deseo impulsivo. Es decir, buscar una conexión mayor y más real. Y por último tenemos el aparigraha. El aparigraha es la no codicia o el desapego. Y lo que nos invita es a soltar el deseo excesivo de poseer cosas, ya sean materiales o inmateriales, como pueden ser las expectativas o tener ciertos apegos de como mi vida quiero que sea y aferrarse a algo, ¿no? En definitiva, lo que queremos es no aferrarnos, aceptando que lo que necesitas llega y se va en su momento. Es confiar en la fluidez de la vida propia. Y esto es en verdad un reconocimiento de que la verdadera abundancia
no es acumular cosas físicas o emocionales, sino en fluir con la vida tal y como es. Y esto abarca en lo material, pues no tener más cosas de las necesarias por impulso. En lo emocional, dejar de ir rencores, apegos y la necesidad de aprobación del entorno. En lo mental, liberarnos de expectativas fijas o del deseo de controlar el futuro. Y lo relacional, pues respetar la independencia de los demás sin querer poseerlos, como en las amistades o nos pueden pasar en las relaciones. Y ejemplos prácticos, pues por ejemplo, si tenemos un armario lleno de ropa y vemos que hay ropa que llevamos sin usar 3 años, 4 años, pues esa ropa darle una nueva vida, donándola, dársela a personas que la pueden necesitar. En lo emocional, si alguien nos decepciona, pues en vez de aferrarnos a ese malestar y a esa hay que ver qué nos ha pasado, pues aceptar la situación y seguir adelante sin resentimiento. En lo mental, pues si planeamos el día de una forma y hay cambios porque alguien nos falla, alguien nos cancela, hay un retraso, lo que pueda suceder en el día a día, pues aceptarlo y dejarlo ir. No enfadarnos y aferrarnos a que las cosas tienen que ser como uno quiere. Y en lo relacional, pues dejar espacio a las personas para que tomen sus decisiones y que sean como sean, sin insistir en que hagan lo que uno quiere que hagan. Pues estos son los 5 puntos éticos que componen los llamas. Como veis, no son especialmente difíciles, pero sí requieren de una práctica diaria de cómo pensamos, de cómo hablamos, de cómo actuamos y sobre todo pues del fondo, que haya una coherencia entre lo que uno siente, entre lo que uno piensa y entre lo que uno dice y entre lo que uno hace. Esto se nos puede hacer muy difícil a veces, pero cuando no hacemos este tipo de prácticas, creamos capas y malestar. Y esto es uno de los principales motivos por los cuales no tenemos paz interior, porque en el fondo sentimos como que hay una parte de nosotros que no está siendo real y honesta. Así que, bueno, espero que os haya aportado información valiosa. Podéis dejar aquí un comentario, comentar si lo estáis aplicando o si os ha parecido interesante. Y nos vemos pronto en el segundo paso.